El Peugeot 3008 de segunda generación se fabricó con 3 motores turbodiesel. A todos los une una estricta ecología. Para cumplir con la norma Euro 6 y la aún más estricta Euro 6.3, estos motores están equipados tanto con el sistema AdBlue como con el sistema de inyección Eolis. Recordemos que el aditivo Eolis se inyecta en el depósito de combustible, es decir, se mezcla con combustible, y AdBlue se inyecta en el colector de escape mediante una boquilla independiente. Ambos aditivos son necesarios para limpiar el filtro de partículas. El sistema de inyección de AdBlue no digiere este líquido de calidad no europea. La bomba simplemente falla, el coche muestra errores y se niega a conducir. Además, el propio inyector falla después de un kilometraje de 200.000 kilómetros. La boquilla se puede comprar económicamente en China y la bomba de AdBlue se vende junto con el depósito a un precio elevado. En general, la mayoría de las veces todo nuestro sistema ecológico se elimina físicamente y mediante programación. Aquellos sin sistemas ambientales estándar, todos los motores Peugeot 3008 funcionan normalmente con firmware Euro 5. Ahora, en realidad, pasemos a los motores. Hasta diciembre de 2017, esta generación del Peugeot 3008 estaba equipada con un motor 1.6 Blue HDI. Este es el mismo de V6, también conocido como 1.6 HDI con culata de 8 válvulas, pero sintonizado a Euro 6, como acabamos de hablar. El motor 1.6 Blue HDI no tiene problemas terribles. Recorre más de 500.000 kilómetros. El motor más tentador y rentable es el de 1,5 litros, es decir, 1.5 Azul HDI. El motor es maravilloso, de eso no hay duda. Pero tiene una característica desagradable: la cadena de rodillos que conecta a ambos árboles de leva salta o se rompe. Este hecho lo confirman 2 boletines de servicio, B1AU0144Q0 y B1AU0145Q0. De ellos se sabe que la cadena realmente comienza a hacer ruido y provoca la muerte del motor. Esto se aplica a los motores 1.5 Blue HDI que se lanzaron después del 31 de diciembre de 2019, después de esta fecha y no antes. Además, estos boletines de servicio no indican que absolutamente todos los motores diésel de 1,5 litros son susceptibles a este problema. No indica a qué kilometraje y en qué condiciones se produce un problema con la cadena del árbol de levas. Solo indica que si el número 98-126-472-80 está estampado en la tapa de válvulas, que es la parte superior del lecho del árbol de levas, al lado del cuello de llenado de aceite, entonces este es un motor con problemas. Si el número es diferente, 98-305-804-80, entonces se modifica el lecho del árbol de levas. Se utiliza una cadena de 8 milímetros y no la anterior de 7 milímetros. Otra diferencia: la cama de levas modificada tiene molduras en la carcasa encima de los engranajes de la cadena. ¿Qué hacer con esta información? Para empezar, es posible instalar una nueva cadena de 8 milímetros, 98-301-468-80 y un nuevo tensor, 98-301-472-80, en árboles de levas viejos, pero los boletines de servicio no prevén dicha operación. Aún así, los viejos árboles de levas tienen piñones viejos, con poco desgaste y diseñados para una cadena de 7 milímetros hoy en día. Un juego que incluye solo el tensor y la cadena cuesta alrededor de $230, hay ofertas privadas por $180. Según las instrucciones de los franceses, si la culata no está dañada, es necesario cambiar 16, 38, 15, 98, 80 la parte superior de la bancada del árbol de levas, ambos árboles de levas, la cadena y el tensor. Estas piezas se venden como un juego, 16, 38, 15, 98, 80, por hasta $1,400. De nuevo, porque el problema es común, es decir, ofertas originales de los mismos repuestos incluso a un precio de $620. En cualquier caso, habrá que despegar la bancada del árbol de levas, despegar la tapa de válvulas para llegar a la propia cadena. Y, probablemente, lo mejor será cambiar la cadena y su tensor más tarde, es decir, con cada sustitución de la correa de distribución, cada 150.000 kilómetros, si se instaló una correa original o una de repuesto de alta calidad.
No podemos dejar de mencionar que hay casos de rotura incluso de la cadena mejorada de 8 mm y en motores más antiguos 1.5 Blue HDI, es decir, fabricados antes del 31 de diciembre de 2019, se rompe la cadena del árbol de levas. En general, según la práctica, esta cadena se rompió tanto a los 50.000 km como a los 180.000 km. En general, no hay detalles. Parece que ni siquiera los ingenieros franceses entienden qué le pasa a la cadena, o se rompe sola, o falla su tensor, y si un juego de cadena de 8 mm servirá bien. Añadamos que el motor 1.5 Blue HDI suda aceite voluntariamente en la unión del lecho del árbol de levas, esto es prácticamente la norma en este caso. Si el aceite fluye poco, puede posponer el sellado de esta junta hasta que se reemplace la cadena del árbol de levas. Por lo demás, este motor no crea ningún otro problema, excepto los problemas ya mencionados con los sistemas ambientales. El Peugeot 3008 de segunda generación con turbodiesel de 2 litros es muy raro. Estos ejemplares no nos llegan solo por el aumento de los derechos. En general, el Blue HDI de 2 litros no esconde nada terrible o desagradable y además dura más de 500.000 de kilómetros sin averías. Este motor tiene una bomba bastante débil y uno de los rodillos de la correa de sujeción se desgasta. También hay un problema con el sistema de combustible, acompañado del error P008B, presión demasiado alta en el circuito de baja presión. Existe un boletín técnico sobre este tema, B1HW01GKQ0. Debe quitar el tubo que conecta el filtro de combustible y la bomba de inyección y mirar ambas conexiones de liberación rápida. Cada uno de ellos tiene dos juntas tóricas, amarilla y verde. Como regla general, un fragmento se desprende del anillo verde y, junto con el combustible, fluye hacia la bomba de inyección. Lo puedes encontrar debajo del regulador de presión de la bomba de inyección, en uno de los canales debajo del regulador encontrarás un trozo de goma. Puedes quitarlo con unas pinzas. Con mucha menos frecuencia, el Peugeot 3008 de segunda generación se encuentra con un motor de gasolina. Había dos motores turbo para elegir, un turbo 3 con una cilindrada de 1,2 litros y un turbo 4 con una cilindrada de 1,6 litros. Tradicionalmente, los automóviles de Europa se importan con motores diésel y se ignoran los motores de gasolina. Si aborda este tema con escepticismo, parece que el motor turbo 1.2 PureTech de 3 cilindros no merece atención. De hecho, sus 130 caballos no es suficiente para un crossover francés de medio formato. Por lo demás no tiene problemas. O mejor dicho, todos los problemas son cosa del pasado. En nuestro canal tenemos una reseña del motor 1.2 PureTech atmosférico. De hecho, estos motores producidos en serie fueron reemplazados en garantía debido a problemas causados por su correa de distribución mojada 16 54 51 46 80. Solo hay que cambiar esta correa con antelación, cada 100.000 kilómetros, para que no tenga tiempo de peluzarse y contaminar con pelusa el aceite y la entrada de aceite. Pero, en general, estos pequeños motores franceses recorren más de 400.000 kilómetros sin grandes reparaciones ni averías. Un motor de gasolina más divertido es el motor turbo de 1,6 litros. Este es el mismo EP6, todavía se produce y ya no es una pesadilla para los fanáticos de los autos franceses. Si cambia el aceite cada 10.000 kilómetros, también durará hasta 500.000 kilómetros. Este es un hecho tan increíble. Muy raramente el Peugeot 3008 de segunda generación se encuentra en versión híbrida. Esta es la única versión de este coche con tracción total. Estas versiones cuentan con un motor turbo de 1,6 litros bajo el capó y en el eje trasero un motor eléctrico alimentado por una batería con una capacidad de 13,2 kWh. La potencia total de estas versiones alcanza los 300 caballos. No son muy populares, porque, inicialmente muy caro. AT6/Aisin TF 70SC. AM6/Aisin TF 80SC. EAT8/Aisin TG80LS. AMN8/Aisin TF 81SC.
Hablemos de transmisiones automáticas. En esta generación, el Peugeot 3008 estaba equipado únicamente con transmisiones automáticas hidromecánicas japonesas de 6 y 8 velocidades. Transmisiones de Aisin. Los motores 1.6 HDI y 1.2 PureTech tenían 6 velocidades y el resto 8 velocidades. Todo en estas transmisiones automáticas es genial, duran mucho tiempo, incluso más de 300.000 kilómetros. Cada 60.000 kilómetros hay que cambiar parcialmente el aceite. Se debe utilizar ATF tipo Toyota WS, que es similar a las tolerancias JWS 3324 y AU1. Un reemplazo parcial requiere aproximadamente 4 litros de líquido de transmisión. Preste atención a los soportes superiores de los faros, soportes largos que se extienden desde su alojamiento y están conectados al guardabarros. Existen kits de reparación para estos soportes: 981, 425, 5780, 981, 425, 5880. No hemos oído hablar de que los soportes se rompan espontáneamente, pero se agrietan fácilmente en un accidente menor cuando el parachoque se arruga un poco y baja los faros. En este caso, si el faro está intacto excepto por su soporte superior, es necesario cortar y rectificar este mismo soporte e instalar en su lugar un kit de reparación con tornillos autorroscantes. Se ha observado que el anticongelante original, es decir, que fue llenado en fábrica o por un distribuidor oficial durante el mantenimiento, dura 4 años y luego adquiere un desagradable color marrón. Este anticongelante también obstruye fácilmente el radiador del calentador interior, después de lo cual la potencia de calefacción se reduce considerablemente o desaparece en un lado de la cabina. En general, es necesario cambiar el anticongelante por uno de mayor calidad con homologación G12 más antes de que se obstruyan los radiadores. La suspensión del Peugeot 3008 es casi la misma que la del 308 hatchback de segunda generación. La suspensión es bastante duradera y tenaz. Los puntales estabilizadores delanteros, 980, 690, 7180, duran hasta 80.000 kilómetros y cuestan entre $10 y $50. Con este kilometraje o en los mismos intervalos, los casquillos del estabilizador pueden crujir, pero el problema es que no se venden por separado del propio estabilizador. A veces, los artesanos perforan los soportes de montaje de los casquillos, los desmontan, seleccionan los casquillos y ensamblan los soportes con tornillos y tuercas. Las rótulas 98034-340-80 se reemplazan por separado de las palancas y se venden a precios que oscilan entre $10 y $40. Conjuntos de palancas 98-463-290-80 con bloques silenciosos de $100 a $200. A veces, después de recorrer 120.000 kilómetros, los cojinetes de soporte 98-175-924-80 de los puntales delanteros empezaban a crujir. Los cojinetes de almohada cuestan entre $20 y $30. La suspensión trasera utiliza una barra de torsión sobre 2 bloques silenciosos. Este diseño dura décadas. A veces los propietarios notan el ruidoso funcionamiento de la suspensión trasera. Los artesanos han encontrado una solución: colocan una arandela de goma gruesa debajo de la tuerca de montaje de los amortiguadores traseros, a veces mecanizada a partir de casquillos para resortes UAZ. Con esta junta la suspensión trasera es mucho más silenciosa. Tarde o temprano, aparecerá un ruido de golpe incomprensible en la parte delantera en todos los Peugeot 3008 de segunda generación y modelos de plataforma relacionados. Debe prestar atención a un par de espaciadores que se extienden desde el bastidor auxiliar hasta los soportes del radiador y los amortiguadores. El puntal izquierdo comienza directamente debajo del trípode izquierdo. El derecho, por tanto, se encuentra en la misma esquina del bastidor auxiliar del lado del pasajero. Lo curioso es que aquí estos espaciadores se apoyan contra el subchasis mediante silent blocks. Cuando estos bloques silenciosos se desgastan y se agrietan, se produce un golpe. De nada sirve buscar su origen en la suspensión. Los bloques silenciosos para espaciadores no se venden por separado, solo se pueden comprar espaciadores enteros, lo cual es costoso y no siempre está disponible para la venta. En general, debes hacer bloques silenciosos tú mismo.
Como base son adecuados los mismos casquillos de resorte. Tradicionalmente, no hay quejas sobre la carrocería de los coches franceses, y el Peugeot 3008 de segunda generación aún no tiene la edad suficiente para mostrar signos de corrosión. Sin embargo, la pintura sobresale desde el interior en los bordes inferiores de las puertas. Esto ocurre en más de la mitad de estos crossovers usados. Las astillas en los paneles del techo también se vuelven rojas con facilidad. En los crossovers 3008 de segunda generación, los faros, generalmente totalmente LED, a menudo se encuentran en el parachoques en el área donde se une con los guardabarros delanteros. Desde fuera pasa desapercibido durante mucho tiempo. Luego aparece pintura en este lugar y luego pueden aparecer grietas en el cristal del faro. Además, el haz de los faros desciende notablemente. En general, los distribuidores tienen un boletín de servicio, C3W011GQ0, sobre este tema y la obligación de reemplazar los faros dañados y reparar todos los daños. Sin embargo, si hablamos de un coche usado de Europa, entonces puedes hacer lo siguiente. Debe quitar el parachoques, quitar los faros y hacer una de dos cosas. O, como se indica en el boletín, mueva el punto de montaje superior del soporte del faro desde debajo del guardabarros hasta su parte superior. O haz una placa de refuerzo para este soporte. En cualquier caso, estamos hablando de ajustar y elevar el borde delantero de los faros entre 1 y 2 milímetros. Simplemente puede colocar algo entre el faro y la pata del soporte extendida hacia adelante para compensar su flacidez. No es raro que el Peugeot 3008 de segunda generación tenga problemas con los asientos delanteros, o desaparece la memoria para ajustar el respaldo, o el soporte lumbar o el ajuste del masaje dejan de funcionar, si dicha función está presente. Como regla general, esto revelará un fusible fundido en el control del soporte lumbar. Pero, de hecho, el problema es que el eje de ajuste de la inclinación del respaldo deshilacha el cable de alimentación que va a la unidad de control 981-048-6880 para los ajustes del asiento y del masaje.